20 especialistas no pudieron resolver este problema, hasta que la pobre señora de la limpieza pasó por ahí y lo resolvió en un minuto, sin saber que el millonario la estaba observando desde atrás, y lo que hizo después sorprendió a todos. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Que la disfruten. Esto es un absurdo. 20 especialistas, 20 personas pensando. ¿Y nadie puede resolver esta maldita ecuación?, gritó un ingeniero, girando su taza de café con fuerza, como si eso fuera a ayudar a pensar más rápido. «Ethan va a perder la paciencia de verdad», murmuró un compañero, mientras el ruido de la discusión atravesaba la puerta de vidrio por tercera vez esa noche. En el pasillo, fuera de la sala de juntas, Lara Rodríguez empujaba su carrito de limpieza con la experiencia de quien ya había escuchado ese tipo de caos más veces de las que quisiera. Con un audífono tocando salsa bajito y el otro oído atento al drama corporativo, barría el piso con precisión. Y con una pizca de sarcasmo en la mirada. La puerta se abrió de golpe, con un estruendo apagado. 3 ingenieros salieron como si fueran zombies de oficina, con ojeras profundas, rostros pálidos, hojas de cálculo en las manos. El último arrastraba 2 cajas de pizza y un cansancio que rozaba el desmayo. En cuanto el grupo desapareció en el elevador, Lara entró en la sala, suspirando fuerte. Dejó el trapeador en una esquina, arrojó el trapo al balde con cierto dramatismo y se volvió hacia el pizarrón digital, que seguía encendido con una serie de números y símbolos en rojo. Clásico, resolver, nadie resuelve, pero dejar todo tirado, eso sí lo hacen bien. Tomó un trapo seco solo para limpiar los garabatos mal hechos. Era una limpieza de rutina, hasta que sin querer, sus ojos se detuvieron en el centro de la ecuación. Se quedó congelada. A ver. Se acercó despacio. Estudió los números, luego retrocedió 2 pasos, inclinando el cuerpo como quien busca otra perspectiva. Se apoyó en el carrito y cruzó los brazos. ¿No puede ser? ¿Tanto problema por una solución tan sencilla? Sin pensarlo mucho, tomó un marcador rojo de la bandeja. Comenzó a escribir debajo de la fórmula principal. Trazos cortos, sustituciones básicas, una inversión lógica. Pequeñas correcciones, nada de magia. En segundos apareció una nueva versión del problema, esta vez con un resultado claro. Listo, mi sudé. Y fue en ese momento cuando una voz firme sonó detrás de ella. ¿Quién tocó esta fórmula? Lara se volteó tan rápido que casi tira el carrito. Parado en la puerta, como un juez en la final de un campeonato, estaba Ethan Smith, CEO de Smith Tech. Alto, imponente, cabello impecable, saco bien puesto y una mirada que parecía atravesar las paredes. ¿Fuiste tú?, preguntó dando un paso al frente. Claro que no. Fue Rodolfo, dijo, señalando el trapeador en la esquina. Es buenísimo con álgebra. Un silencio llenó el ambiente. Es broma. Fui yo. Ethan se acercó y cerró el visirón sin quitarle la vista. Examinó la solución, luego volvió a mirar a Lara. Alternaba entre la fórmula y su rostro, tratando de conectar las piezas. ¿Tienes idea de lo que acabas de resolver? Bueno, por lo menos sé que ya no necesitan contratar a otro consultor internacional. Solo es cosa de platicar con el equipo de limpieza de vez en cuando. Somos más versátiles de lo que creen. Ignoró el tono provocador. Sacó una tableta del bolsillo interior del saco, abrió una aplicación y empezó a comparar la nueva fórmula con el problema original. Esto es brillante. Ninguno de nuestros especialistas pensó en este camino. Lara se apoyó en el carrito, como si viera una obra de teatro barata. A lo mejor están tan ocupados queriendo ser brillantes, que se les olvida que lo básico también funciona. ¿Dónde aprendiste esto? 2 años de universidad, ingeniería. Tuve que dejarla porque ya no pude seguir pagando. Trabajar y estudiar al mismo tiempo cansa. Supongo que tú nunca has tenido que hacer eso. Él levantó la mirada, sorprendido por la respuesta directa. Era raro, quizás inédito, que alguien dentro de la empresa le hablara así. Y además con ironía. Tienes actitud y un sentido del humor poco común. Si una señora de limpieza no aprende a reírse de lo absurdo, se vuelve loca. ¿Quieres que borre esto ahora o lo dejo para el próximo turno? No toques nada. Esto se va a presentar a la junta mañana temprano. Él dudó. Luego volvió a mirarla, con más curiosidad que desconfianza. Quiero que tú también estés ahí. Lara levantó una ceja, con desconfianza. ¿En serio? ¿Me vas a incluir en el equipo de genios subestimados de madrugada? No exactamente. Solo quiero entender tu forma de pensar. ¿Cómo llegaste a eso?
Ella pensó 2 segundos. Luego se encogió de hombros. Si me dejas llevar mi balde de la suerte, voy. Ethan, el hombre conocido por congelar reuniones con una mirada, soltó un leve suspiro. Fue casi una sonrisa, pero todavía no. Hecho. Lara tomó su balde, empujó el carrito hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Antes de salir, giró el rostro por encima del hombro. Buenas noches, jefe. E intente sonreír de vez en cuando. Dicen que rejuvenece. Él se quedó ahí, mirando fijamente la ecuación corregida. Los cálculos estaban bien, la lógica era sólida. Pero lo que más le intrigaba era la joven que había hecho todo eso como si solo limpiara un vidrio sucio. Y por primera vez en meses, sonrió. La mañana llegó demasiado pronto para Lara Rodríguez. Después de terminar el segundo turno en la cafetería a las 6 de la mañana, apenas tuvo tiempo de cambiarse de uniforme, tomar un café a toda prisa y respirar hondo antes de volver a Smith Tech. La invitación, o más bien la convocatoria, de Ethan Smith todavía le parecía una broma de programa de concursos. Al entrar por la puerta de servicio, Lara no encontró risas ni aplausos. Encontró miradas, muchas, algunas curiosas, otras desconfiadas, pero la mayoría incómodas. El elevador subió hasta el piso 40, donde el aire parecía más denso. Los pasillos estaban demasiado silenciosos. Cuando las puertas se abrieron, Lara empujó su carrito de limpieza con la misma seguridad de siempre, como si fuera un día más de trabajo, pero el gafete provisional colgado en su cuello decía lo contrario. Al fondo del pasillo, la sala de juntas principal estaba llena. Todos los miembros del equipo de ingeniería, analistas, directores y coordinadores estaban ahí. En el centro, de pie, como un director de orquesta a punto de iniciar una sinfonía incómoda, estaba Ethan Smith. «Buenos días», dijo él con voz firme. «Buenos días», contestó Lara con una mirada tímida. Un murmullo bajo recorrió la sala. Algunos fruncieron el ceño. Otros disimularon sonrisas. «Como prometí», dijo Ethan, ignorando el comentario, «la señorita Rodríguez está aquí para explicar cómo llegó a la solución del problema que nuestros especialistas no pudieron resolver». Lara cruzó los brazos. «¿Quieres que lo explique para impresionar a tus ingenieros o para asegurarte de que no lo copié de algún lado?» Ethan no pestañeó. «Para entender tu razonamiento». Ella miró alrededor. Había algo teatral en esa situación. Una trabajadora de limpieza, sin título universitario, frente a un equipo de doctores, programadores y especialistas internacionales. Y todos, curiosamente, esperando escucharla. «Está bien», dijo, dando un paso al frente. «Pero aviso desde ya, pienso mejor si sostengo un plumero». Se escucharon algunas risas contenidas en la sala. Ethan miró a los lados, controlando el ambiente con solo alzar una ceja. El silencio volvió. Lara señaló el pizarrón, donde la ecuación seguía igual que como la había dejado la noche anterior. «Esto», empezó, «es una ecuación de optimización que involucra retroalimentación de red neuronal». Pero alguien decidió complicar demasiado la estructura. Pusieron capas innecesarias y se olvidaron de la base. Es como construir un edificio de 20 pisos y olvidar los cimientos. El director técnico de la empresa, un hombre canoso con lentes de aro delgado llamado Dr. Howard Lang, se ajustó los lentes y se acercó despacio. «Es correcta», dijo él, mirando la pantalla. La solución presentada por Lara resuelve el error de ramificación que bloqueaba el sistema de aprendizaje. «Lo revisé 3 veces esta mañana. Lo hizo perfecto». Un nuevo murmullo se esparció por la sala. Ethan mantuvo la mirada fija en Lara. «¿Y cómo exactamente entendiste todo esto, sin tener acceso a los datos del proyecto?» «He limpiado este piso por meses. Cuando alguien deja el micrófono de la pizarra encendido o habla demasiado fuerte, uno escucha, y como me gusta más la matemática que las telenovelas, fui uniendo las piezas. Entonces, ¿estuviste espiando a nuestro equipo?», soltó un ingeniero con desconfianza. «¿Espiar? Por favor», respondió ella con una leve sonrisa. «Si quisiera hacer espionaje industrial, no estaría usando estos tenis rotos». Esta vez, hasta Ethan tuvo que contener una reacción. «Señorita Rodríguez», continuó él, retomando el control, dada la claridad y eficacia de su razonamiento y la verificación del equipo técnico. «Quisiera invitarla a colaborar con nosotros en este proyecto, de manera temporal». Lara arqueó una ceja. «¿Colaborar cómo?» «Una especie de asistente de observación», respondió Ethan, como si inventara el término en ese momento. «Asistente de observación», repitió ella, pensativa. «¿Eso quiere decir que me siento en un rincón, callada, mirando a los genios discutir quién volvió a fallar en el cálculo?»
podrá opinar, pero estará ahí, principalmente, para ayudarnos a entender su enfoque y perspectiva. Lara se quedó en silencio por un momento. El ambiente estaba tenso, como si todos contuvieran la respiración esperando su respuesta. Miró al grupo de hombres trajeados frente a ella, todos esperando un sí o cruzando los dedos por un no. Lo acepto, dijo al fin. Antes de que pudieran reaccionar con alivio, agregó, pero con dos condiciones. Ethan entreabrió los labios, sorprendido. Nadie le ponía condiciones. ¿Cuáles serían? Primero, voy a seguir usando mi uniforme de limpieza, incluso en las reuniones. Un murmullo de sorpresa se escuchó en la sala. Algunos del equipo se miraron incómodos. ¿Por qué?, preguntó Ethan. Porque si llego aquí con tacones y saco, van a pensar que cambié. Y yo no cambié. Solo recibí una invitación rara. Prefiero mantener los pies en la tierra, aunque estén llenos de agujeros. Él asintió despacio, aún tratando de entender si eso era un farol o pura convicción. Y la segunda condición, quiero tener mi carrito de limpieza cerca. Ahí guardo mi almuerzo y mi buen humor. Esta vez la risa en la sala fue inevitable. Incluso Howard Lang dejó escapar un leve «mf». Ethan se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, «Acepto las condiciones». «Perfecto», dijo ella. «Solo no me pidas usar traje, no vaya a ser que me dé alergia al lujo». La reunión terminó con más ojos puestos en Lara que en cualquier gráfica o proyección. Había entrado a la sala como una conserje y salido como, a un conserje, pero ahora con el título de colaboradora informal e impredecible en el proyecto más importante de la empresa. Al salir, un joven ingeniero la alcanzó en el pasillo. «Oye, Lara, ¿cómo supiste lo de esa inversión lógica? Me imaginé que el sistema estaba tratando de predecir algo que todavía no pasaba, y me acordé de algo que una vez dijo mi hermana. No se puede hacer arroz sin fuego». Suena tonto, pero tuvo sentido. El ingeniero la miró confundido. Lara le guiñó un ojo y siguió caminando con su carrito. Ethan, del otro lado del vidrio, lo vio todo. Había algo en esa mujer que desafiaba su lógica fría y sus gráficos bien ordenados. Hablaba con metáforas de comida, usaba zapatos gastados, y aún así encontraba sentido donde 20 especialistas habían fallado. Sabía que algo había cambiado. No en el proyecto, en él mismo. Y por primera vez en años, se sorprendió pensando en el próximo encuentro. En los días siguientes, la presencia de Lara Rodríguez en las reuniones de Smith Tech pasó de ser una rareza a algo indispensable. Seguía usando su uniforme azul con el logotipo del equipo de limpieza bordado en el bolsillo, pero ahora se sentaba en una de las sillas alrededor de la mesa de conferencias, con una botellita de agua en una mano y una libreta desgastada en la otra. Al principio, los ingenieros hablaban despacio cerca de ella, como si temieran que cada palabra pudiera sonar como un error. Pero poco a poco se dieron cuenta de que Lara no quería corregir a nadie, solo hacía preguntas simples, a veces tan directas que desarmaban semanas de ideas enredadas. ¿Y si el sistema no está fallando, sino respondiendo mal porque la pregunta está mal hecha?, sugirió durante una reunión sobre la interfaz de la IA. Uno de los especialistas se quedó callado varios segundos. Luego murmuró, «Eso tiene mucho sentido». Las ideas de Lara surgían entre un sorbo de café y algún comentario gracioso sobre los gráficos de colores de las presentaciones. No usaba términos técnicos complicados, ni citaba fórmulas impresionantes, pero veía patrones donde otros solo veían ruido. Ethan Smith lo observaba todo desde lejos. Hablaba poco en las reuniones donde ella estaba y mantenía su costumbre de sentarse al extremo de la mesa, leyendo informes con su habitual expresión seria. Pero por dentro estaba en conflicto. Era como si cada movimiento de Lara lo desacomodara. Hablaba con las plantas de las oficinas, literalmente. Una vez, al pasar por el pasillo, la oyó decirle a un pequeño cactus, «Si logras sobrevivir aquí adentro, mereces ser gerente». Ethan se sorprendió sonriendo solo. En otra ocasión se le cayó un marcador al suelo y al agacharse a recogerlo, soltó un comentario casual. «Este piso está más limpio que muchas conciencias por aquí». Toda la sala se rió, incluso el director de proyectos. Poco a poco, Ethan empezó a notar cosas que nunca había visto, como la forma en que ella inclinaba la cabeza al pensar, o cómo hacía anotaciones con dibujitos al lado. Florecitas, nubes, caritas felices, o la forma en que lo miraba. No con admiración ni con miedo, como muchos otros empleados, sino con una mezcla de curiosidad y reto, como si dijera en silencio, «Tú no me intimidas». Era desconcertante.
El jueves de esa semana, Richard pasó por el área de Lara al final de la jornada con una invitación inesperada. Mañana en la noche habrá una cena del equipo, en un restaurante italiano que está cerca, nada formal. Será bueno para relajarnos y celebrar los avances del proyecto. Lara, que estaba terminando de acomodar los cables de un proyector en la sala de conferencias, lo miró con sorpresa. ¿Una cena del equipo? ¿Conmigo? Claro, ahora tú ya eres parte del equipo. Ella dudó. Pero no tengo ropa elegante para una cena. No es elegante, solo es una reunión informal. Ven como quieras, respondió Richard sonriendo. Esa noche en casa, Lara le contó la novedad a su hermana, Camila, mientras cenaban arroz con pollo deshebrado. ¿Te invitaron a cenar? ¿Puedes creerlo? ¿Y vas a ir con el uniforme de limpieza? Lara se rió. Esta vez no. Prometo intentar parecer menos funcional. Camila desapareció en el cuarto y volvió minutos después con un vestido rojo, ligero, de tirantes y tela suave. Ponte este, es el más bonito que tengo, te va a hacer ver poderosa. Poderosa es mucho decir, pero gracias. A la noche siguiente el restaurante italiano que eligió el equipo era pequeño, con encanto e iluminado con focos de filamento que colgaban del techo como gotitas de luz. Lara llegó sola, unos minutos después de la hora acordada. Llevaba el vestido rojo prestado y un par de sandalias bajas. Se había recogido el cabello de forma diferente y usaba un poco de labial, el único que tenía, prestado por su hermana. Apenas entró al salón, varias miradas se dirigieron hacia ella. Algunos del equipo la miraron varios segundos sin reconocerla. Uno de los gerentes de proyecto le susurró algo a su compañera. ¿Esa es la nueva inversionista? ¿Inversionista? Sí. ¿No es esta chica Lara? Richard fue el primero en verla y se levantó sorprendido. Lara, estás distinta. Quiero decir, muy bien. Ella sonrió, tímida. Gracias. Es que el uniforme azul se tomó el día libre. Caminó con soltura hasta la mesa, donde algunos aún la miraban con admiración y desconcierto. Un mesero se acercó rápidamente. ¿Desea el menú, señorita? Tráigame lo mismo que están comiendo todos, con tal que no tenga mariscos. Mi estómago es muy dramático. El grupo soltó una carcajada. Ethan llegó algunos minutos después. Llevaba una camisa oscura con las mangas dobladas y un saco ligero. En cuanto entró y vio a Lara, se detuvo a mitad del salón. No dijo nada. Solo la observó por un momento. Ella estaba sentada entre dos ingenieros, contando una historia sobre un cliente que intentó pagar un cappuccino con un billete de teatro. Las risas fluían con facilidad. Ethan sintió una punzada en el pecho que no supo cómo nombrar. Cuando se acercó a la mesa, Lara se volvió naturalmente. Buenas noches, jefe. Siéntese. Todavía queda pan en la canasta. Buenas noches, respondió él, jalando la silla con cuidado. Durante la cena, Lara no acaparó la conversación, pero tampoco se quedó callada. Era espontánea, divertida, hacía comentarios que provocaban risas y mantenía un tono ligero incluso cuando hablaban de algoritmos y rendimiento. En un momento el mesero dejó caer un cubierto a su lado y se disculpó. No pasa nada, dijo ella. He limpiado cosas mucho peores que un tenedor rebelde. La mesa volvió a reír. Ethan, sentado del otro lado, fingía mirar el menú, pero no dejaba de observarla. Había algo desconcertante en verla así. No era el vestido ni el labial. Era el brillo en los ojos, la naturalidad, el hecho de que no intentaba encajar. Simplemente era. Cuando la cena terminó y los grupos comenzaron a despedirse, Lara agradeció a todos por la velada. De verdad, gracias. Me divertí mucho, pero ya me voy antes de que la calabaza se convierta en trapeador. Richard soltó una risa breve. Espero que vengas más veces. Ethan la acompañó hasta la acera. Ya es tarde. ¿Quieres que te pida un coche? No hace falta. Me voy en metro. Ya me sé el camino con los ojos cerrados. Él asintió. Guardó silencio por unos segundos. El ambiente entre los dos había cambiado. Ya no era incomodidad, era una pausa. Hoy te ves diferente. Es el vestido. Tiene magia. Casi me hicieron creer que era otra persona. Por un momento, todos pensaron que eras una nueva inversionista. Lara soltó una risa sincera. Y pensar que todo esto empezó por una fórmula garabateada en un pizarrón sucio. Y por una mujer que vio lo que nadie más vio, completó él. Ella mordió su labio un instante, sin saber qué responder. Luego acomodó la correa del bolso sobre el hombro y miró al cielo. Buenas noches, Ethan. Buenas noches, Lara. Ella se alejó, y Ethan se quedó parado ahí, observando. El vestido rojo desapareciendo en la esquina, el sonido suave de sus pasos, el rastro de su presencia que aún flotaba en el aire. Esa noche no regresó a la oficina.
se fue directo a casa. Pero incluso acostado en su cama con sábanas importadas, su pensamiento en torno a una sonrisa y una metáfora sobre arroz y fuego. El viernes empezó agitado en SmithTech. El equipo de desarrollo trabajaba contrarreloj para integrar la nueva funcionalidad de la IA antes de la reunión con inversionistas del lunes. Los pisos superiores tenían un ambiente de tensión contenida, con tabletas lanzando notificaciones, cables por el suelo y gente caminando con vasos de café en la mano, como si fueran una extensión del propio brazo. Lara Rodríguez llegó al piso 38 con su carrito de limpieza, que ahora parecía más bien una central de ideas improvisada, cuando Richard la llamó para una charla rápida en el piso ejecutivo. «El equipo quiere tu opinión sobre una anomalía que surgió en las últimas simulaciones», dijo él con su tono amable de siempre. Lara asintió, se acomodó el chongo con una mano y entró al elevador. Destino, piso 40. Uno de los botones parpadeaba en naranja, pero nadie le dio mucha importancia. Lo que no esperaba era que, en el último segundo, alguien entrara deprisa antes de que las puertas se cerraran. Ethan Smith, traje oscuro impecable, tableta en mano, expresión concentrada. Hizo un leve gesto con la cabeza y Lara le respondió con una sonrisa breve. El elevador subió 2 pisos sin problema. Pero entre el 39 y el 40 hubo un chasquido, un sacudón repentino, y el movimiento se detuvo. «Vaya», murmuró Lara. «¿Eso fue actuado o real?» Las luces de emergencia se encendieron. El panel digital se apagó y volvió con un símbolo de error. Ethan presionó el botón de alarma. «Nada. El elevador se detuvo», dijo él como quien constata un hecho indiscutible. Lara miró hacia arriba y luego al suelo. «¡Qué maravilla! Mi primer día sin el jalador y me quedo atrapada en una pecera contigo. Perdón, nada. Solo intento mantener el buen humor. Me dan miedo los lugares muy cerrados». Él intentó usar el interfono. Sin respuesta. Sacó el celular. Sin señal. Lara se recargó en la pared acolchonada y cruzó los brazos. «Debe ser un problema en la red eléctrica. Pasa a veces en el edificio viejo donde vivo, solo que allá se arregla con una linterna y un empujoncito al portón». Ethan se quedó en silencio, tratando de racionalizar la situación. «Alguien notará que nos quedamos atrapados. Seguridad monitorea los elevadores. Espero que no sea el mismo que se queda dormido en el turno de noche. Porque si es así, hasta mañana». Él la miró, no con impaciencia, sino con sorpresa. «¿Siempre haces bromas en situaciones de riesgo?» «Solo cuando estoy con alguien más estresado que yo». Pasaron unos minutos en silencio. El espacio comenzó a sentirse más cálido. Lara se quitó el suéter ligero que llevaba sobre el uniforme y se abanicó con el gafete. «¿Sabes qué es curioso?», dijo ella. «He trabajado limpiando pasillos con ratas en las tuberías, baños sin luz y hasta una estación de autobuses por la noche. Pero es aquí, en el edificio más tecnológico de la ciudad, donde me quedo atrapada en un elevador». «Ironías de la vida», respondió Ethan. Ella lo observó un momento. Parecía incómodo, pero no exactamente por el elevador. Era como si peleara contra una molestia más profunda, invisible. «No eres bueno dejando las cosas fuera de tu control, ¿verdad?». Él desvió la mirada un instante. «No me gustan los imprevistos. A nadie le gustan, pero pasan. No cuando se planea bien. Planear no impide que la vida sea terca». Él la miró como si esa frase hubiera tocado alguna memoria. «Hablas como alguien que ha tenido que lidiar con muchas cosas difíciles. Y tú hablas como alguien que intentó resolverlo todo solo». El silencio volvió, pero esta vez se sintió menos tenso. Lara se sentó en el suelo, recargándose en la pared acolchonada. «Puedes sentarte también. El suelo está limpio. Yo misma lo limpié ayer». Él dudó, pero luego se sentó a su lado, dejando algo de distancia. «Cuando era niño», empezó él sin que nadie se lo pidiera, «mi padre solía decir que las emociones son distracciones, que quien siente demasiado pierde el enfoque». Ella giró el rostro despacio. «¿Y tú le creíste?» «Por un tiempo. Era un hombre duro, exigente. Creía que el éxito era resultado de disciplina y frialdad. Crecí oyendo que si quería llegar a la cima, tenía que cortar todo lo que me hiciera vulnerable». «¿Y lo cortaste?» «Casi todo». Ella se quedó en silencio, solo escuchando. «A veces pienso que ya no sé sentir ciertas cosas, como si hubiera borrado una parte de mí. Yo creo que nadie borra nada, Ethan. Solo lo empujamos a un rincón escondido». Él la miró por unos segundos. «¿Y tú? ¿Qué rincón de la vida te trajo hasta aquí?» Ella suspiró, mirando al techo. «Mi mamá se enfermó cuando yo estaba en segundo año de la universidad.
Tuve que dejar todo para cuidarla a ella y a mi hermana, Camila. Trabajé en lo que fuera. Panadería, gasolinera, cafetería. La limpieza surgió porque un amigo me la recomendó, y ya no la solté. Lo siento mucho, no hace falta, estoy agradecida. He aprendido más tallando pisos que en muchos libros. Ethan sonrió levemente. Era raro. ¿Y tu hermana? Está por terminar la prepa. Sueña con ser bióloga. Yo quiero verla entrar a la universidad. Por eso me esfuerzo tanto. 2 trabajos, pocos minutos de descanso, pero mucha esperanza. Él bajó la mirada pensativo. Tienes más claridad de propósito que la mayoría de las personas que trabajan aquí. Tengo lo que la vida me dio. No elegí el camino fácil, pero hago de él mi camino. Pasaron algunos minutos más. El aire dentro del elevador se sentía más cálido, pero también más ligero. Lara miró a Ethan y sonrió. ¿Quién lo diría, eh? Nosotros dos atrapados aquí. Parece guión de película. ¿De qué género? Drama con toques de comedia. O comedia con fondo dramático. Depende de cómo termine. Él se rió, una risa verdadera, relajada. Me desconciertas. Eso es bueno. Quiere decir que todavía hay cosas en ti que no están programadas. Se miraron por unos segundos. La distancia entre los dos se había acortado. Un silencio cómodo se instaló. Los ojos de él buscaron los de ella con más intención. Ella, sin notarlo, se acercó un poco. Por un momento, todo quedó en calma. Las luces de emergencia iluminaban suavemente sus rostros. Él levantó la mano, despacio, como si el tiempo se moviera más lento. Sus rostros casi se tocaron, pero entonces un chasquido. El elevador tembló. Las luces parpadearon y el panel digital se encendió con un 40. La cabina subió medio metro y se detuvo. Se escuchó un pitido. Sistema restablecido, dijo una voz metálica por el altavoz. Instintivamente se separaron. Ethan se levantó primero y le ofreció la mano para ayudarla. ¿Vamos? Ella tomó su mano, con una leve sonrisa. Vamos. Antes de que el destino cambie de opinión, las puertas se abrieron. El pasillo estaba vacío. Salieron juntos, lado a lado, en silencio. Pero lo que pasó allí dentro no se quedaría atrapado en el elevador. A la mañana siguiente, todo parecía seguir con normalidad en la sede de SmithTech, en el corazón de la Ciudad de México. Lara estaba más concentrada que nunca. Llegaba puntual a las reuniones, evitaba bromas y mantenía el enfoque total en los códigos y las discusiones técnicas, como si quisiera demostrar a ella misma y a todos que no estaba ahí por accidente. Pero bastó con que a un becario le llegara una notificación al celular para que todo se saliera de control. «Oigan, ¿ya vieron esto?», murmuró, mostrando su celular a un compañero. El titular, en letras enormes en un sitio de chismes corporativos, decía: «Proyecto multimillonario de SmithTech incluye a una conserje». Debajo del titular, una foto de Lara sentada en una reunión con su uniforme azul marino de limpieza. En la leyenda, términos crueles, latina sin título, curiosidad o estrategia de marketing. CEO multimillonario apuesta por sabiduría popular para resolver fallas de IA. En cuestión de minutos, la noticia se esparció como fuego en pasto seco. Primero en las redes internas de los empleados, luego en foros de tecnología, y pronto en los medios nacionales. Lara se volvió meme, chiste, noticia y tema de debate. Los comentarios llenaban las publicaciones. ¿Es en serio que una conserje ahora resuelve ecuaciones? Ya murió la meritocracia. Seguro es campaña de marketing de SmithTech. No hay otra explicación. ¿Qué sigue? ¿Barrenderos en la NASA? Prefiero que me atienda un algoritmo que una limpiadora. Lara se enteró por su hermana Camila, que la llamó angustiada. Están hablando de ti en todos lados, mana. Se están burlando, inventando cosas. Dicen que estás ahí por guapa o por el CEO. Lara sintió un nudo en la garganta, no por la exposición, sino por la crueldad de las palabras. Respiró hondo y le dijo a su hermana que todo estaba bien, aunque sabía que no lo estaba. Minutos después sonó el teléfono del área. Era Richard, pidiéndole que subiera a la oficina de Ethan. Arriba el ambiente estaba tenso. Ethan estaba de pie, con una tablet en la mano leyendo los titulares. Richard, a su lado, parecía más preocupado que nunca. «Lara», empezó Ethan directo, «ya contacté al departamento legal. Vamos a emitir una nota oficial negando cualquier insinuación ofensiva y reafirmando aporte técnico. También estamos pidiendo que las plataformas retiren la información falsa». «Yo no pedí nada de eso», dijo ella, con voz firme pero tranquila. «Lo sé, pero quiero protegerte». Ella alzó la mirada, no con enojo, sino con claridad. «No necesitas protegerme, Ethan. Necesitas respetarme». Él guardó silencio.
Por unos segundos el tiempo pareció detenerse en esa sala de vidrio con vista a la ciudad. Respetar que no soy un error del sistema, continuó ella. Ni una anomalía, ni una estrategia de marketing. Soy solo alguien que sabe pensar. Alguien que vio una oportunidad y la tomó. Y no me voy a esconder por eso. Richard carraspeó, casi en señal de apoyo. Ethan dejó caer la tablet sobre la mesa y se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado, no con ella, sino con toda la situación. Yo no quería que esto pasara. La exposición, los ataques, eso nunca fue parte del plan. ¿Y crees que para mí sí lo fue? Él dio un paso atrás. El tono de ella seguía firme, pero sin perder el control. Yo vine aquí pensando que iba a limpiar pisos, como siempre, que iba a pasar desapercibida. Y ahora, por una ecuación, parece que soy un fenómeno. ¿Pero sabes qué? Prefiero que me digan la señora de la limpieza que piensa, antes que vivir escondida, fingiendo que nunca en mi vida he usado un jalador. Ethan no respondió. Solo la miraba como quien ve, por primera vez, algo que no sabe cómo nombrar. Y otra cosa, dijo ella, ya dándose la vuelta para salir. Tú puedes tener 1000 algoritmos corriendo en tu sistema, pero yo tengo una hermana, una mamá, y mucha gente que todavía cree que vale la pena intentarlo. Aunque se burlen, aunque se rían. Salió de la sala dejando solo el sonido del aire acondicionado llenando el silencio. Al día siguiente, Lara no apareció, tampoco al otro. Richard intentó llamarle. No hubo respuesta. Ethan mandó un mensaje corto. ¿Estás bien? Nada. Al tercer día, los pasillos de Smith Tech se sentían más callados. La silla de Lara en la sala de juntas estaba vacía. Los ingenieros la miraban como si esperaran una presencia que ya se notaba ausente. Es impresionante, comentó en voz baja una analista de datos. ¿Cómo se volvió parte de esto tan rápido? Ethan permaneció callado durante las reuniones. Revisaba hojas de cálculo con más frialdad de lo habitual. Hasta las gráficas parecían haber perdido color. Por la noche, se quedó en la empresa hasta tarde. Caminó por los pasillos, pasó por la sala donde ella solía sentarse. Vio el cuadernito de notas olvidado sobre la mesa. Había dibujos con colores, frases sueltas y una lista con el título garabateado, cosas que aún quiero hacer. Llevar a Camila a ver el mar, aprender a hacer café con espuma, comprar unos tenis nuevos, terminar ese libro del estante, ser escuchada. De verdad. Ethan cerró el cuaderno con cuidado. Se sentó en su silla, miró por la ventana hacia las luces de la Ciudad de México, una ciudad viva, intensa, llena de ruido, pero también de historias que nadie ve, como la de ella. La ausencia de Lara había dejado un vacío más grande de lo que imaginaba. No solo faltaban las ideas creativas, la lógica práctica, faltaba la risa, la sencillez, el valor de decir lo que nadie se atrevía. Faltaba ella. Y sin embargo, era Ethan quien más lo sentía. No es que lo dijera, ni que lo mostrara en su postura recta o en su voz medida, pero bastaba con observar el tiempo que pasaba mirando por la ventana de la sala de juntas o los largos minutos que quedaba parado frente al pizarrón sin ver realmente lo que estaba proyectado. Al cuarto día sin noticias, Ethan tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. Le pidió a Richard la dirección de Lara, diciendo solo que necesitaba aclarar algunas cosas. ¿Estás seguro?, preguntó Richard, mientras le pasaba el papel con la dirección anotada. Nunca estuve tan seguro de una duda, respondió Ethan, guardando el papel en el bolsillo. El barrio era sencillo, pero limpio. Edificios bajos, con balcones llenos de plantas y niños jugando en las banquetas. El tipo de lugar donde todos conocen el nombre de sus vecinos, donde la vida corre a un ritmo más lento, pero mucho más real. Ethan bajó del auto poco antes de las 5 de la tarde. No llevaba saco. Usaba una camisa clara y pantalón de vestir, aún elegante, pero curiosamente menos blindado. Tocó el timbre del departamento 104. Abrió la puerta una señora de cabello recogido en un chongo firme y ojos atentos detrás de unos lentes sencillos. «Buenas tardes. ¿Usted es...?» «Ethan Smith. Soy el jefe de Lara. O al menos lo era». La señora lo miró de arriba abajo, midiendo cada centímetro de su presencia. «Pase». El departamento era pequeño, acogedor, con olor a café recién hecho y cojines floreados en el sillón. Fotos antiguas adornaban la repisa y un ventilador giraba lentamente en una esquina de la sala. «Yo soy Dolores, la mamá de Lara. Camila está en su cuarto estudiando, y Lara está en la cocina, pensando en la vida como ella misma dijo esta mañana». Ethan sonrió apenas. «¿Puedo hablar con ella?» «Puedes, pero con calma. Ella está hecha de fuerza, pero también de decepciones». Él agradeció y fue hasta la cocina.
Encontró a Lara de pie, de espaldas, cortando pan con cuidado. El cabello recogido sin orden, una camiseta ancha y sandalias. Nada de esa figura que hacía callar una sala de juntas con solo una frase. Ella se dio la vuelta despacio, sorprendida, pero no asustada. «¿Ethan? Hola. ¿Cómo me encontraste?» «Richard». Tuve que convencerlo y prometer que no venía a ofrecerte un contrato. Ella sonrió por primera vez en días. «¿Quieres un café?» «Me encantaría». Se sentaron en la mesa pequeña. Ethan miró a su alrededor, notando los detalles. Los frascos de vidrio reutiles, las recetas escritas a mano en la puerta del refrigerador, los libros escolares abiertos sobre la mesa del centro. «¿Camila?» «Sí, examen de biología mañana». «¿Y tu mamá?» «Es increíble». «Lo es. No deja que olvidemos quiénes somos, aunque el mundo entero quiera borrarlo». Hubo un silencio breve, tranquilo. Ethan sostuvo la taza con ambas manos antes de hablar. «No vine aquí como director. Vine como alguien que extraña tu presencia». Lara lo miró con sinceridad. «¿Extrañas mis ideas? Tus ideas, tu forma de ver las cosas, tu manera de tratar a la gente y lo que me hiciste darme cuenta de mí mismo». Ella desvió la mirada. Todo eso, los comentarios, los chistes, las burlas, no sabía que dolía tanto ser visible. Debía haberlo previsto, protegerte mejor. No. Ella levantó la mirada, firme, solo necesitaba respeto. Y tú lo entendiste. Eso ya es un comienzo. Él respiró hondo. Necesito que regreses, no como una pieza del sistema, sino como tú eres. Con libertad, con voz. La empresa te necesita. Y yo también. Ella guardó silencio por un momento. Luego se levantó, fue al refrigerador, tomó un vaso de agua y volvió con la mirada más suave. «Tienes una presentación importante mañana, ¿verdad?» «Sí, inversionistas internacionales. Quieren ver cómo responde el sistema con intervención humana. Y sin ti, el equipo está perdido. Entonces tal vez sea momento de demostrar que la intervención humana puede venir de cualquier parte». Él la miró fijamente. «Eso quiere decir que mañana estaré ahí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que Camila esté presente, sentada en la primera fila». A la mañana siguiente, Smith Tech volvió a respirar. Lara entró al edificio como quien conoce cada centímetro de él. Traía su uniforme de siempre, el cabello recogido con una pluma y su libreta en mano, pero su mirada estaba diferente, más decidida. Richard casi la abrazó al verla. «Pensé que te habíamos perdido. Solo fui a tomar aire. Ahora estoy lista para nadar de nuevo». Ethan al verla solo asintió, un gesto sutil. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que solo ella podía entender. En la sala de presentaciones, un grupo de inversionistas esperaba en sillones elegantes, gente de Silicon Valley, de Europa, de Japón. Pantallas de LED mostraban gráficos en tiempo real, todo preparado con cuidado. Lara entró con pasos tranquilos. A su lado, Ethan y Richard. En la primera fila, como se había acordado, había un lugar reservado. Camila estaba ahí, con los ojos brillantes. Ethan hizo la presentación formal, explicando los objetivos del proyecto. Luego le pasó el micrófono a Lara. «Buenos días», dijo ella, mirando a la audiencia con naturalidad. «Soy Lara Rodríguez. Tal vez algunos ya hayan oído mi nombre en lugares que no explican quién soy de verdad. Pero hoy me van a escuchar desde aquí». Se escuchó un leve murmullo. «No tengo MBA ni títulos internacionales, pero sé mirar un problema y preguntar ¿para qué sirve?», señaló la pantalla. «El sistema que están viendo estuvo detenido semanas por una falla simple. Una lógica que se perdió entre demasiada lógica. A veces la solución no está en saber más, está en mirar diferente». Caminaba por el escenario como quien camina por la acera de su calle, segura, serena, clara. «He trabajado limpiando este edificio casi 2 años. Conozco cada rincón, cada voz que resuena en la noche. He aprendido mucho más escuchando que intentando brillar. Y eso me enseñó que el conocimiento no tiene gafete, tiene práctica». Los inversionistas la escuchaban con atención. Algunos tomaban notas, otros simplemente sonreían. Lara cerró con una demostración rápida de la IA resolviendo un problema con parámetros que ella misma había sugerido. Lenguaje claro, preguntas simples, datos organizados por prioridad emocional. El sistema respondió en segundos. La sala aplaudió. Camila se cubrió el rostro, emocionada. Dolores al fondo se limpiaba discretamente los ojos. Ethan miraba a Lara con orgullo, pero más que eso, con admiración. Al final de la presentación, uno de los inversionistas japoneses se acercó. «Señor Smith, su asistente es brillante. Tienen algo aquí que el mundo necesita conocer». Ethan respondió sin dudar. «Ella no es mi asistente, es Lara Rodríguez, y es parte del equipo.
Horas después, el contrato fue firmado. Una inversión millonaria sellada con un apretón de manos firme y la sonrisa más genuina que Lara había dado en su vida. Cuando todo terminó, volvió al piso técnico, se quitó los zapatos un momento y respiró hondo. Richard pasó junto a ella con 2 cafés. Uno para celebrar y otro para continuar. Gracias, dijo ella, pero el segundo es para el cactus de la recepción. Sobrevivió todo esto conmigo. Ethan la observaba de lejos. Sabía que ese no era el final de la historia. Era el inicio de algo más grande. En la tarde siguiente a la gran presentación, Smith Tech parecía otra empresa. Por primera vez en meses, los pasillos estaban llenos de sonrisas genuinas y risas que no sonaban forzadas. Los empleados se saludaban con entusiasmo y hasta los más serios del equipo de ingeniería caminaban más ligeros, como si un peso invisible se hubiera ido del ambiente. La firma del contrato millonario con los inversionistas fue el punto más alto de un día histórico, pero todos sabían que la gran protagonista del cambio tenía nombre: Lara Rodríguez. La idea de celebrar fue de Richard. Nada formal, solo una pausa merecida. La sala de descanso del piso 40 fue decorada a toda prisa con globos de colores, una mesa con antojitos mexicanos, refrescos y un pastel con letras de betún azul que decían «Gracias, Lara». Lara intentó protestar cuando vio su nombre en el pastel, pero ya era tarde. Sus compañeros aplaudían y hasta Howard, el siempre serio jefe del área de IA, apareció con un sombrero en el brazo solo para que el chiste interno tuviera sentido. «Nos salvaste con café, lógica y buen humor», le dijo, entregándole una rebanada de pastel. «Te mereces cada bocado». Camila y Dolores también estaban ahí, discretas en una esquina, con sonrisas llenas de orgullo. Camila grababa todo para mandarlo al grupo de la escuela. Lara trataba de esconder el rubor con bromas suaves como siempre, pero desde que entró, sus ojos buscaban algo o a alguien. Ethan aún no había llegado. 40 minutos después, cuando buena parte del equipo ya se despedía, él apareció. Sin saco, con las mangas dobladas, mirada tranquila. Por primera vez, no parecía estar cargando a toda la empresa sobre los hombros. «Pensé que no vendrías», dijo Lara, con un vaso de jugo en la mano. «Pensé que no estaba invitado», respondió él. «¿Hablas en serio?» «Casi nunca, pero hoy, tal vez sí». Ella soltó una risa baja. Eso ya era algo nuevo. Los dos se acercaron a la barra de vidrio junto a la ventana, donde quedaban algunas empanadas y vasos desechables. La sala se fue vaciando poco a poco, hasta que solo quedaron ellos dos, uno junto al otro, con la Ciudad de México iluminada al fondo, como telón de una noche inesperadamente tranquila. «No sabía que sabía sonreír en público», dijo Lara, tomando una empanada. «Lo descubrí hace poco. Al parecer, no duele. Y te queda bien. Deberías hacerlo más seguido». Él la miró. El cabello ligeramente despeinado, la sonrisa contenida, las manos marcadas por el trabajo y la dignidad. Por alguna razón, le pareció aún más hermosa cuando no intentaba impresionar. «Estás diferente», comentó él. «¿Otra vez con vestido rojo?» «No, en serio, estás más firme. Más tú». Ella se encogió de hombros, tomando otro vaso de jugo. «Después de volverme meme, ser juzgada por todo el país y regresar a la misma sala con la cabeza en alto, creo que gané una nueva capa de piel». Él asintió, con una leve sonrisa. «¿Tienes idea de lo mucho que inspiraste a todos aquí?» Solo traté de no desmayarme a la mitad de la presentación. Ambos rieron. Luego vino un silencio tranquilo. Afuera, la ciudad latía con bocinas lejanas y luces de autos. Dentro, solo había 2 mundos acercándose con calma. «Lara», dijo Ethan, con la voz un poco más suave, «quise decir esto antes, pero gracias por lo que hiciste, por lo que enfrentaste, por no haberte rendido». «Tú también», respondió ella, sorprendida por la ternura en sus palabras. «Gracias por ir a buscarme. Yo no habría vuelto sola». Los ojos de él se encontraron con los de ella. Había algo ahí, algo que ni los algoritmos más complejos podían calcular. Se miraron durante largos segundos como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Y ahora?», susurró ella. «Ahora, vemos a dónde nos lleva esto». Ella no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Un paso, luego otro. Estaban cerca, tan cerca que podían escuchar la respiración del otro. El mundo parecía suspendido en los pocos centímetros que aún los separaban. Y entonces sucedió. Un beso, suave al principio como un secreto compartido, luego más firme, como si quisieran borrar todo el tiempo perdido. Ninguno lo planeó, ninguno se echó atrás. Afuera la ciudad seguía su ritmo, pero ahí dentro el universo se había detenido. A la mañana siguiente, Lara despertó más temprano de lo habitual.
El corazón aún bailaba al ritmo de la noche anterior. El beso con Ethan seguía grabado en su memoria con tanta claridad que le hacía sonreír sin querer. Se puso el uniforme con más ligereza, se acomodó el chombo de siempre y salió de casa con pasos seguros. Pero al llegar a Smith Tech, algo estaba distinto. Ethan pasó junto a ella en el pasillo y solo saludó con un gesto vago, sin decir palabra. Ni un comentario, ni una mirada larga, nada. Durante la reunión, él fue directo, técnico y ni siquiera la miró. Lara trató de convencerse de que solo estaba concentrado, quizás tenso por las próximas etapas del proyecto. Pero el día pasó y nada cambió. El segundo día fue aún peor. Él evitaba cualquier contacto. Si ella entraba a la sala de juntas, él ya tenía los ojos pegados a la tableta. Si salía por café, él ni se movía. Ni siquiera hubo un buenos días. Lara intentaba no mostrarlo. Seguía aportando ideas, mantenía un tono ligero en las conversaciones con los compañeros, sonreía cuando era necesario, pero por dentro se sentía como alguien que había sido dejado de lado sin explicación. La noche del segundo día, mientras ordenaba sus papeles en la sala de apoyo, una costumbre que nunca abandonó, Lara se sentó en la silla y miró el reflejo de las luces de la ciudad en el vidrio. Respiró profundo. Sabía reconocer cuando alguien se alejaba. Y más que eso, sabía cuándo empezaba a apagarse. La mañana del tercer día, Ethan llegó como siempre, puntual, serio, controlado. Pero al entrar a la sala de juntas, vio algo distinto. Sobre la silla de Lara había un sobre de papel craft. Se acercó con cuidado. Dentro había una nota sencilla escrita a mano. Ethan, gracias por todo, por las oportunidades, por las charlas, por las escaleras difíciles que me ayudaste a subir. Pero llegó el momento de bajar. No porque esté débil, sino porque sé lo que valgo, y quién sabe, tal vez allá afuera ese valor sea mejor recibido. Lara. Él se quedó ahí, leyendo esas líneas como si cada palabra pesara el doble. Dobló la nota con cuidado y se sentó en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio dolía. Ella se había ido. Y él la había dejado ir. Los días que siguieron a la salida de Lara de Smith Tech fueron como una secuencia de fotos descoloridas para Ethan Smith. Cada mañana llegaba con la misma rutina mecánica, café negro, reportes, reuniones interminables y una sensación creciente de que algo fundamental había sido arrancado de su vida profesional y personal. La silla vacía en la sala de conferencias se había convertido en un recordatorio constante. Los ingenieros intentaban llenar el vacío con sus análisis técnicos, pero faltaba algo esencial, esa perspectiva única que convertía problemas complejos en soluciones simples, con un humor que hacía soportables hasta las reuniones más tensas. Richard notó el cambio de inmediato. Ethan estaba más distante, más frío que nunca. Sus respuestas eran cortas, sus sonrisas inexistentes. Era como si el sí hubiera vuelto a una versión anterior de sí mismo, pero peor. Ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Al quinto día después de la partida de Lara, Ethan finalmente cedió al impulso que venía reprimiendo. Tomó el teléfono y marcó su número. Sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Colgó sin dejar mensaje. Lo intentó de nuevo al día siguiente. Mismo resultado. Y al otro. Silencio. Con cada llamada sin respuesta, la frustración de Ethan crecía, no con ella, sino consigo mismo. Sabía perfectamente por qué Lara no contestaba. Conocía también sus propios patrones autodestructivos, que no podía ignorar lo que había hecho. En el momento en que más debía acercarse, se había alejado. Justo cuando ella necesitaba claridad, él ofreció confusión. El lunes de la semana siguiente, Ethan tomó una decisión que incluso sorprendió a Richard. Canceló todas las reuniones de la tarde y salió rumbo al barrio donde vivía Lara. El trayecto en auto tomó 40 minutos, con el tráfico pesado de la Ciudad de México. Tiempo suficiente para ensayar mentalmente al menos 10 versiones distintas de la conversación que esperaba tener. El departamento 104 seguía tal como lo recordaba. Flores en las ventanas, niños jugando en el patio, el aroma familiar de comida casera flotando en el aire. Ethan respiró hondo antes de tocar el timbre. Dolores abrió la puerta con la misma mirada atenta de antes, pero esta vez su expresión tenía una frialdad protectora que él reconoció al instante. «Señor Smith», dijo, sin invitarlo a pasar. «Buenas tardes, señora Dolores. Me gustaría hablar con Lara, por favor». La mujer lo observó durante varios segundos, como si pudiera leer sus intenciones solo con verlo parado ahí. «No está. ¿Sabe cuándo regresa?» «No lo sé.
Salió temprano y no dijo a qué hora vuelve. Ethan entendía que lo estaban despidiendo con amabilidad, pero insistió. ¿Podría dejarle un mensaje? Es importante. Dolores cruzó los brazos, luego giró la cabeza hacia dentro del departamento. Ethan escuchó pasos y una voz familiar susurrando algo en español. Su corazón se aceleró al reconocer el tono, aunque no entendiera las palabras. Dolores le respondió en voz baja, y después volvió a mirarlo. Como le dije, no está. Ethan asintió lentamente, entendiendo el mensaje no dicho. Lara estaba ahí, pero no quería verlo. Y su madre, como toda buena madre, estaba protegiendo a su hija de una conversación para la que claramente no estaba lista. Entiendo, dijo él, dando un paso atrás. Por favor, solo dígale que vine, y que lo siento mucho. Dolores mantuvo el semblante serio, pero algo en su mirada se suavizó un poco. Se lo diré. En los días siguientes, SmithTech recibió una noticia que debería haber sido motivo de celebración. La empresa había sido invitada a presentar su sistema de IA en el Congreso Internacional de Tecnología de América Latina, el evento más prestigioso del sector en la región. Sería en el moderno Centro de Convenciones de la Ciudad de México, con la presencia de líderes tecnológicos de todo el mundo. Ethan sería el orador principal, representando no solo a SmithTech, sino a toda la innovación mexicana en inteligencia artificial. Era el tipo de reconocimiento que cualquier director soñaría recibir. Pero para él, el honor se sentía vacío sin la persona que realmente merecía estar en el escenario a su lado. Fue entonces cuando Richard sugirió algo que al principio pareció imposible. ¿Por qué no invitas a Lara?, dijo durante una reunión de preparación. Ella es parte de este logro. Sería justo que estuviera presente. No va a querer venir, respondió Ethan, moviendo distraídamente los papeles sobre la mesa. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Ethan pensó en eso el resto del día. Finalmente, la noche antes del evento decidió hacer un último intento. Pero en lugar de llamar o presentarse de nuevo en su casa, eligió algo distinto. Escribió una carta. Una carta de verdad, a mano, en papel de la empresa. No un correo formal ni un mensaje impersonal. Algo tangible que ella pudiera sostener, leer y releer si quería. Lara, empezó. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo actué. Sé que te herí cuando debí ser claro con lo que sentía. Pero hay algo que necesito que sepas. Mañana en el Congreso Internacional de Tecnología voy a presentar nuestro sistema al mundo. Voy a hablar de innovación, de cómo la tecnología puede cambiar vidas, del futuro de la inteligencia artificial en América Latina. Pero todo esto empezó contigo. Tu lógica, tu forma de ver las cosas, tu valentía para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Tú transformaste no solo el proyecto, sino la empresa. Y también me transformaste a mí. Por eso, quisiera que estuvieras ahí, no como invitada ni como empleada, sino como la verdadera protagonista de esta historia. El evento es mañana a las 15 en el Centro de Convenciones. Habrá un boleto reservado a tu nombre en la recepción por si decides ir. Entenderé si eliges no asistir, pero necesitaba que supieras que serás recordada y honrada, sin importar tu decisión. Con respeto y admiración, Ethan. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y pidió a un mensajero que la entregara en persona en la casa de Lara. Al día siguiente, una multitud elegante se reunió en el imponente Centro de Convenciones de la Ciudad de México. El auditorio principal, con capacidad para 2,000 personas, estaba lleno. Empresarios, inversionistas, periodistas especializados, estudiantes y profesionales de tecnología de toda América Latina ocupaban los asientos dispuestos en filas perfectas. El escenario era impresionante. Pantallas gigantes de LED, iluminación profesional y un atril moderno que parecía flotar sobre el piso de madera pulida. Banderas de varios países decoraban los costados, y traductores simultáneos trabajaban en cabinas de cristal a los extremos del auditorio. En su casa, Lara sostenía la carta de Ethan por tercera vez ese día. Había leído cada palabra repetidas veces, analizando cada frase como si fuera un código por descifrar. Camila estaba sentada a su lado en el sillón, mirando la transmisión en vivo del evento por televisión. «¿Deberías ir?», dijo su hermana por quinta vez. «Eso también es tuyo». «Ya no», respondió Lara, doblando la carta de nuevo. «Me fui, ¿recuerdas? Pero no te fuiste de su corazón». Lara la miró con expresión de duda. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque nadie escribe una carta así por compromiso, y porque tú tampoco lo has sacado de tu corazón».
En la televisión, el conductor del evento anunciaba la entrada del orador principal. Ethan apareció en el escenario impecablemente vestido, con un traje oscuro que resaltaba su porte elegante. Pero incluso a través de la pantalla, Lara notó algo diferente en su expresión, una tensión que nunca le había visto. Ethan se acercó al atril, ajustó el micrófono y miró a la audiencia. 2000 personas esperaban sus palabras. Cámaras de televisión transmitían en vivo para millones de espectadores en toda América Latina. Era el momento más importante de su carrera, y se quedó en silencio. Buenas tardes, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Me llamo Ethan Smith y represento a Smith Tech. Se detuvo. Miró las pantallas gigantes que mostraban gráficos y datos del sistema de IA. Respiró hondo e intentó continuar. Nuestra empresa ha desarrollado un sistema revolucionario que... Silencio. Un silencio total que se alargó por segundos eternos. Comenzaron los murmullos entre el público. Las cámaras enfocaron su rostro, captando cada señal de nerviosismo. Lara se levantó del sofá como si una fuerza invisible la hubiera empujado. ¿A dónde vas?, preguntó Camila. A hacer una tontería, respondió Lara, mientras ya tomaba las llaves del coche. El centro de convenciones quedaba a 20 minutos de su casa con tráfico normal. Lara hizo el trayecto en 12, manejando con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Al llegar al estacionamiento, corrió hacia la entrada principal y se dirigió a la recepción. Tengo un boleto reservado. Lara Rodríguez. La recepcionista revisó en el sistema y sonrió. Aquí está, señorita. Auditorio principal. Zona. Lara entró corriendo al auditorio. En el escenario, Ethan seguía luchando con las palabras que no salían. El sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente. El público se notaba claramente incómodo. Sin dudarlo, Lara bajó por un costado del auditorio, pasó por la zona de seguridad, que la reconoció por las fotos en los periódicos, y subió discretamente al escenario por las escaleras laterales. Algunos guardias intentaron detenerla, pero ella hizo un gesto indicando que conocía al expositor. Ethan la vio acercarse y abrió los ojos con sorpresa. Por un momento pensó que estaba imaginando cosas. Lara caminó hacia él con paso firme, ignorando por completo a las 2000 personas que ahora la miraban en total silencio. Se acercó a su oído y susurró. ¿Recuerdas cuando dijiste que las fórmulas no tienen corazón? Bueno, tal vez es hora de demostrar que los síos sí. Era una referencia a una conversación de semanas atrás, cuando discutían sobre la diferencia entre los datos fríos y la intuición humana. Una broma interna que solo ellos dos entendían. Ethan giró la cabeza hacia ella, y por primera vez en semanas, sonrió. Una sonrisa sincera, aliviada, casi infantil. La tensión en sus hombros desapareció al instante. Se volvió hacia el micrófono con una nueva confianza. Disculpen, dijo al público. A veces necesitamos recordar que detrás de toda tecnología revolucionaria hay una historia humana, y esta historia comenzó de una manera muy especial. Y entonces, Ethan dio la mejor presentación de su vida. Habló de cómo la innovación más importante de Smith Tech no vino de laboratorios de alta tecnología ni de expertos con muchos títulos, sino de una perspectiva simple y honesta de alguien que veía más allá de las complicaciones innecesarias. Habló de Lara sin mencionar su nombre al principio, describiéndola como una colaboradora que transformó no solo el proyecto, sino toda la filosofía de la empresa. Explicó cómo la verdadera inteligencia artificial debería combinar la precisión de los algoritmos con la sabiduría humana. Que los mejores sistemas no solo procesan datos, sino que también comprenden contextos, emociones y necesidades reales de las personas. El público estaba completamente atento. Ethan hablaba con una pasión y claridad que convirtieron una presentación técnica en una historia inspiradora sobre innovación, trabajo en equipo y el valor de distintas formas de ver el mundo. Cuando finalmente presentó a Lara como la verdadera mente detrás de esta revolución, el auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie espontáneamente, creando una ovación que duró más de 3 minutos. Lara, que había permanecido discreta a un lado del escenario durante toda la presentación, saludó tímidamente al público. Su rostro estaba sonrojado, pero sus ojos brillaban de orgullo, no solo por ella, sino también por Ethan, que por fin había encontrado su voz más sincera. Cuando por fin cesaron los aplausos y se encendieron las luces del auditorio, Ethan bajó del escenario y fue directo hacia donde estaba Lara. «¿Viniste?», dijo, aún sorprendido por su presencia.
Alguien me dijo una vez que los equipos funcionan mejor cuando todos los elementos están presentes, respondió ella con una sonrisa suave. Él la llevó hacia una zona más tranquila detrás del escenario, lejos de las cámaras y de la multitud que se acercaba para felicitarlos. Lara, necesito decirte algo, comenzó él, tomando suavemente su brazo. Eres la única persona que me ha hecho querer ser menos CEO y más humano. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que él nunca había mostrado antes. Y tú eres la primera persona que me hizo creer que puedo ser más de lo que todos esperan de mí, respondió ella. Se quedaron ahí, entre el ruido lejano de la gente saliendo, mirándose como si por fin vieran algo que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para ser reconocido. 2 semanas después del rotundo éxito de la conferencia internacional, la vida en Smith Tech había tomado una dimensión completamente nueva. El proyecto de inteligencia artificial de la empresa se había convertido en una referencia mundial, y propuestas de colaboración llegaban a diario, desde empresas del Valle del Silicio, Europa y Asia. Los medios, que antes se burlaban de Lara, ahora la trataban como una visionaria incomprendida que había revolucionado el sector tecnológico. Pero en medio de tanto reconocimiento, había algo que inquietaba profundamente a Lara. Se encontraba en una encrucijada que no había previsto. Por un lado, el éxito profesional que superaba incluso sus sueños más ambiciosos. Por el otro, una necesidad creciente de descubrir quién era realmente lejos de los reflectores y de las expectativas que ahora pesaban sobre sus hombros. Durante las reuniones en Smith Tech, Lara notaba cómo todos ahora pendían de cada palabra suya. Los mismos ingenieros que al principio la miraban con desconfianza, ahora acudían a ella hasta para las decisiones más pequeñas. Los periodistas pedían entrevistas cada semana. Las universidades enviaban invitaciones para dar conferencias. Era gratificante, sí, pero también agotador. Ethan, por su parte, había cambiado por completo su actitud hacia ella y el trabajo. En las reuniones la consultaba abiertamente, valoraba sus opiniones y mostraba un lado más humano que sorprendía a todos los empleados. Era como si la conferencia hubiera roto una barrera interna que él había sostenido durante años. Sin embargo, a pesar de esta nueva armonía profesional y los momentos de complicidad que compartían, Lara sentía que había algo fundamental que necesitaba resolver en su vida. Por las noches, en casa, hablando con Camila y Dolores, se daba cuenta de que había perdido el contacto con sus objetivos originales. «Te noto preocupada, mija», le dijo Dolores una noche, mientras cocinaban juntas en la pequeña cocina. «Estoy confundida, mamá», admitió Lara, pelando papas sin pensar. Hace 6 meses mi mayor sueño era lograr que Camila entrara a la universidad. Y ahora todo el mundo habla de mí como si fuera una genia de la tecnología. Pero yo sigo siendo la misma que limpiaba oficinas para pagar las cuentas. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que ya no sé cuál es mi lugar. En Smith Tech todos me tratan como una experta. En las entrevistas me llaman pionera. Pero cuando llego a casa y me miro al espejo, sigo viendo a Lara, la que tiene miedo de no ser suficiente. Dolores dejó de cortar cebolla y miró a su hija con esa sabiduría de madre que siempre la tranquilizaba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estar perdida y estar creciendo? No. Cuando estás perdida, quieres volver a donde estabas. Cuando estás creciendo, quieres descubrir hasta dónde puedes llegar. Esas palabras resonaron en la mente de Lara durante los días siguientes. Fue entonces cuando llegó una carta que cambiaría por completo su visión del futuro. La carta venía de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más prestigiosas del país. Dentro del sobre elegante había una propuesta que dejó a Lara sin palabras. Una beca completa para terminar su carrera en Ingeniería en Sistemas, con especialidad en Inteligencia Artificial Aplicada. Pero había un detalle que hacía esta oferta aún más especial. El programa se llevaría a cabo en colaboración con universidades de Guadalajara, lo que significaba que tendría que mudarse allá por 2 años. Sería una oportunidad única de estudiar con algunos de los mejores profesores del país y con investigadores internacionales, además de desarrollar sus propios proyectos con impacto social. Lara leyó la carta 3 veces antes de poder procesar todo lo que decía. Era justo el tipo de oportunidad con el que había soñado años atrás, antes de que las circunstancias la obligaran a dejar sus estudios.
Y ahora, irónicamente, llegaba en el momento en que su vida parecía finalmente haberse estabilizado. Camila fue la primera en enterarse de la propuesta. «Esto es increíble, hermana», exclamó saltando de alegría en la sala. «¿La vas a aceptar, verdad?» «No lo sé», respondió Lara, aún digiriendo la magnitud de la decisión. Significaría dejar todo: el trabajo, la familia, a Ethan. Pero sería seguir tus verdaderos sueños, no los que aparecieron por casualidad, sino los que siempre has tenido. Lara pasó las semanas siguientes reflexionando sobre la propuesta. Habló con Dolores, quien la animó a seguir lo que le dictara el corazón. Conversó con algunos compañeros de Smith Tech que se mostraron divididos entre la alegría por su oportunidad y la tristeza de una posible despedida. Pero había una persona con la que aún no había compartido la noticia. Ethan. Lo difícil de contárselo no era solo por lo profesional, sino también por lo personal. Desde la conferencia, la relación entre ellos había evolucionado a algo indefinido, pero intenso. No eran oficialmente pareja, pero había una conexión emocional que ambos reconocían, aunque nunca la hubieran nombrado. Almorzaban juntos con frecuencia, hablaban de cosas que iban mucho más allá del trabajo, y compartían momentos de complicidad que dejaban a ambos en un estado de expectativa constante. Era como si estuvieran al borde de algo importante, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso definitivo. Finalmente, Lara decidió que tenía que ser honesta con él. Concertó una charla privada en la oficina de Ethan una tarde de viernes, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido. «Necesito contarte algo importante», dijo ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. Ethan percibió de inmediato la seriedad en su tono y su expresión. «¿Qué pasó?» «Recibí una propuesta de la UNAM, una beca completa para terminar mi carrera en Guadalajara». El rostro de Ethan mostró una serie de pequeñas reacciones: sorpresa, orgullo, preocupación y, al final, un intento de neutralidad profesional. «Eso es fantástico», dijo él, aunque su voz tenía una leve duda que Lara notó de inmediato. «Es exactamente el tipo de reconocimiento que mereces. Serían 2 años, tiempo completo». «Entiendo». Se quedaron en silencio un momento. Lara lo observaba procesar la noticia, viendo cómo luchaba entre su alegría genuina por ella y la evidente dificultad de imaginarla lejos. «¿Vas a aceptarla?», preguntó por fin. «Aún estoy decidiendo. Quería saber tu opinión». Ethan se levantó y caminó hacia la ventana, que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Las luces de la tarde pintaban de dorado los edificios y las calles llenas de vida. «¿Mi opinión como director? Sería una gran pérdida para la empresa. Te has vuelto fundamental para nuestros proyectos». «¿Y tu opinión como Ethan?». Él se volvió hacia ella y Lara vio en sus ojos una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «Como Ethan, me gustaría que te quedaras, por razones que van mucho más allá del trabajo». Su honestidad la sorprendió. Era lo más cercano a una declaración de afecto que le había hecho. «Pero», continuó, «sé que sería egoísta de mi parte pedirte que rechaces algo así. Tienes sueños que existen desde mucho antes de que yo apareciera en tu vida». Lara se levantó y se acercó a él junto a la ventana. «¿Y si me quedara? ¿Qué pasaría entre nosotros?». «No lo sé», admitió él. «Solo sé que cambiaste algo esencial en mí. Me hiciste cuestionar todo lo que creía saber sobre el éxito, las relaciones, sobre lo que realmente importa en la vida. Tú también cambiaste muchas cosas en mí», dijo ella suavemente. «Me mostraste que puedo ser respetada tal cual soy, sin tener que fingir ser otra persona». Se quedaron uno al lado del otro, contemplando la ciudad que los había reunido de forma tan inesperada. El silencio no era incómodo, sino cargado de posibilidades no exploradas. «¿Sabes qué es lo que más me confunde?», dijo Lara. «Pasé tanto tiempo soñando con una oportunidad así que ahora que por fin aparece, no sé si es lo que quiero. Tal vez porque descubriste que hay más de un camino para cumplir tus sueños. O tal vez porque entendí que algunos sueños pueden cambiar cuando conocemos a personas especiales». Ethan se giró por completo hacia ella. «Lara, no quiero que tomes una decisión pensando en mí. Quiero que elijas lo que sea mejor para ti, aunque eso signifique perderte». Su generosidad la conmovió. Era justo el tipo de actitud que la hacía admirarlo más cada día. En los días siguientes, Lara siguió indecisa. La oportunidad académica era realmente extraordinaria, y sabía que podría abrirle muchas puertas para un futuro aún más prometedor. Pero su vida en la Ciudad de México se había vuelto valiosa de maneras que nunca había anticipado.
una carrera que crecía, amistades verdaderas en Smith Tech y una conexión emocional profunda con Ethan. Fue Camila quien una vez más le ofreció la perspectiva que necesitaba. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo su hermana una noche, mientras estudiaban juntas en la sala. Que estás tratando de elegir entre dos versiones del futuro, como si solo pudieras tener una. ¿Cómo? Puedes ir a Guadalajara, estudiar, crecer, descubrir cosas nuevas de ti misma, y eso no te impide volver aquí más preparada, más segura, más tú. Y Ethan, si es amor de verdad va a esperar. Si no lo es, mejor saberlo ahora. La sabiduría temprana de su hermana volvió a sorprenderla. Tenía razón. La decisión no tenía por qué ser definitiva ni excluyente. Podía ser un periodo de crecimiento que al final la haría mejor en todos los aspectos de su vida. El lunes siguiente, Lara tomó su decisión. Pidió una reunión con Ethan y Richard para comunicarla oficialmente. Decidí aceptar la beca, dijo, con una firmeza que hasta ella misma la sorprendió. Richard reaccionó con un entusiasmo genuino, felicitándola por la oportunidad. Ethan mantuvo una expresión profesional, pero Lara notó una ligera rigidez en su postura. ¿Cuándo empiezas?, preguntó Ethan. En 3 semanas. Necesito organizarme, ayudar en la transición de los proyectos aquí y despedirme como se debe de todos. Claro. Vamos a asegurarnos de que la transición sea lo más fluida posible. En los días siguientes, la noticia se esparció por toda Smith Tech. Los empleados reaccionaron con una mezcla de tristeza y orgullo, organizando almuerzos de despedida y pequeños homenajes. Lara se conmovió al ver cuántas personas habían sido tocadas por su presencia en la empresa. La última semana llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Lara organizó cuidadosamente la entrega de sus responsabilidades, preparó documentos detallados sobre sus métodos de trabajo y tuvo conversaciones individuales con cada miembro del equipo que había trabajado con ella. La víspera de su partida, Ethan la invitó a una cena de despedida. No era un evento formal de la empresa, sino una cita personal en un pequeño restaurante mexicano que habían descubierto juntos durante una de sus pláticas sobre la ciudad. La cena fue agridulce. Hablaron de los recuerdos que compartían, de los proyectos que desarrollaron juntos, de los cambios que cada uno había causado en la vida del otro. Había una intimidad tranquila entre ellos, pero también una tristeza que se podía sentir en el ambiente. «Te voy a extrañar», dijo Ethan cuando la cena estaba por terminar. «Yo también», respondió ella, «pero estoy segura de que es la decisión correcta». «Lo sé, y estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de conocerte, aunque haya sido por poco tiempo». «2 años no son para siempre», dijo ella sonriendo. «Y quién sabe qué puede pasar cuando regrese». Ethan le devolvió la sonrisa, pero había algo en su mirada que Lara no pudo entender del todo. Al día siguiente, Lara hizo sus últimos arreglos en el apartamento 104. Dolores y Camila la ayudaron con las maletas, dándole consejos de madre y palabras de ánimo. La emoción de la despedida se suavizó con la certeza de que sería temporal y con la alegría de toda la familia al verla seguir sus sueños. Ethan apareció para despedirse una última vez. Llevaba un regalo, un pequeño cactus en una maceta elegante, igual al que ella siempre bromeaba en la recepción de Smith Tech. «Para que recuerdes que algunas cosas sobreviven en cualquier ambiente», dijo él, entregándole la maceta. Lara se rió, conmovida por el gesto. «Gracias. Por todo». Se abrazaron brevemente y Lara sintió que había muchas cosas que no se dijeron entre ellos. Pero tal vez era mejor así. Hay palabras que necesitan esperar el momento correcto para ser dichas. Lara subió al auto que la llevaría a la terminal de autobuses. A través de la ventana trasera, vio a Ethan observando mientras el vehículo se alejaba. Él permaneció ahí hasta que ella desapareció en la esquina, y luego volvió a su propio coche. Pero mientras manejaba de regreso a casa, Ethan no estaba pensando en la despedida. Estaba pensando en un plan que había empezado a tomar forma desde el momento en que Lara anunció su decisión. 2 años, pensó. 2 años para prepararse para su regreso. 2 años para convertirse en el hombre que ella merecía encontrar cuando volviera. 2 años para planear la sorpresa de su vida. Ethan sonrió por primera vez desde que supo que Lara se iría. La separación era inevitable, pero no sería el final de la historia. Sería solo el comienzo de un nuevo capítulo. 5 meses pasaron como una serie de días intensos que Lara apenas tuvo tiempo de procesar por completo. En Guadalajara,
Su vida cambió de formas que nunca había imaginado. La universidad no solo le ofreció el conocimiento técnico que buscaba, sino también una confianza en sí misma, que fue creciendo con cada proyecto desarrollado, cada presentación realizada, cada reconocimiento recibido. Durante ese tiempo, desarrolló una aplicación de inteligencia artificial para pequeños negocios familiares, colaboró en un sistema de optimización educativa y publicó un artículo en una revista especializada que llamó la atención de investigadores internacionales. Su trabajo despertó el interés de empresas tecnológicas que le enviaron propuestas para futuros proyectos. Pero conforme pasaban los meses, Lara sentía un llamado cada vez más fuerte para regresar a la Ciudad de México. Durante esos 5 meses mantenía contacto regular con su familia por medio de llamadas semanales, pero las conversaciones con la gente de Smith Tech fueron disminuyendo poco a poco. Richard enviaba mensajes ocasionales con actualizaciones de los proyectos de la empresa. Algunos compañeros mandaban fotos de reuniones y celebraciones. Curiosamente, Ethan se mantuvo casi en completo silencio durante todo ese tiempo. Lara sabía por otras personas que él estaba bien, que la empresa seguía creciendo, y que había dado algunas entrevistas hablando sobre la importancia que ella tuvo en el desarrollo de los proyectos. Pero entre ellos dos, la comunicación se había limitado a un mensaje de felicitación cuando publicaron su artículo. Esa falta de contacto directo generaba sentimientos encontrados en Lara. Por un lado, entendía que ambos necesitaban espacio para crecer por separado. Pero por otro, extrañaba las conversaciones que solían tener, la complicidad intelectual y esa conexión emocional que habían creado. Durante sus últimas semanas en Guadalajara, mientras finalizaba un proyecto sobre aplicaciones sociales de inteligencia artificial en microempresas, Lara recibió una llamada de Camila que la dejó conmovida y llena de orgullo. «Hermana, tienes que venir a mi graduación», exclamó Camila, con la voz llena de emoción. «Lo logré, me voy a graduar en biología con honores y ya tengo una propuesta para empezar una especialidad». «Camila, eso es maravilloso», respondió Lara, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Por supuesto que voy a estar ahí. No me perdería ese momento por nada del mundo». «La ceremonia será en el centro de convenciones, en el mismo lugar donde tú y Ethan hicieron aquella presentación increíble. ¿Te acuerdas?» Lara sonrió, recordando perfectamente ese día que había marcado un antes y un después en su vida. ¿Cómo olvidarlo? 2 semanas después, Lara volvió a la Ciudad de México. La sensación de regresar a sus calles conocidas, de escuchar el ruido familiar del tráfico y de sentir el aroma típico de la ciudad fue emocionante y nostálgica a la vez. La casa de su familia seguía igual, acogedora, llena de plantas y con ese cariño que siempre la había hecho sentir en casa. «Estás diferente», dijo su madre, mirándola con ese ojo de madre que nota los cambios invisibles. «Más madura, más segura de ti». «Me siento diferente», admitió Lara. «Estos meses me ayudaron a entender muchas cosas sobre mí misma. ¿Y sobre lo que realmente quieres en la vida?» Lara se quedó pensativa unos segundos, reflexionando sobre esa pregunta que la había acompañado todo el tiempo en Guadalajara. «Aprendí que quiero usar mi inteligencia para ayudar a otras personas, y que el hogar no es solo un lugar físico, sino donde están las personas que uno ama». Dolores sonrió con esa sabiduría tranquila que siempre la había caracterizado. La ceremonia de graduación de Camila estaba programada para la tarde del sábado. Ese día, Lara despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Había elegido un vestido azul marino elegante, sencillo pero sofisticado. Llevaba el cabello recogido en un chongo pulcro y usaba un maquillaje suave que resaltaba el brillo de sus ojos llenos de orgullo por su hermana. El centro de convenciones estaba decorado con flores blancas y doradas, banderas de la universidad y un escenario imponente. Cientos de familias llenaban las filas de sillas, todas vestidas con esmero para celebrar el logro de sus hijos e hijas. Lara, Dolores y algunos tíos se sentaron en la parte central del auditorio, desde donde tenían una vista perfecta del escenario. Camila estaba entre los graduados, radiante con su toga y birrete, saludando discretamente a la familia al verlos. La ceremonia transcurrió con la solemnidad típica de esos eventos. El rector dio un discurso inspirador sobre el futuro de los nuevos profesionales. Los profesores homenajeados hablaron sobre el valor del esfuerzo y del conocimiento.
Y finalmente llegó el momento de entregar los diplomas. Cuando llamaron a Camila, Lara se puso de pie y aplaudió con entusiasmo, sintiendo que el corazón se le llenaba de orgullo. Su hermana cruzó el escenario con elegancia, recibió su diploma y volvió a saludar a la familia. Fue un momento de alegría pura. Después de la entrega, el rector anunció que habría una intervención especial antes de concluir la ceremonia. Tenemos el honor de recibir a un invitado especial que quiere compartir unas palabras con nuestros egresados y sus familias, dijo por el micrófono. Lara estaba distraída, hablando bajito con Dolores sobre los planes para la celebración familiar, cuando una voz familiar sonó por los altavoces del auditorio. Buenas tardes, mi nombre es Ethan Smith. Lara se quedó helada. Su corazón se aceleró y giró el rostro hacia el escenario tan rápido que casi pierde el equilibrio. Ahí estaba él, vestido impecablemente con un traje oscuro, el cabello perfectamente peinado, pero con una expresión que ella nunca le había visto antes, nerviosismo visible mezclado con una determinación firme. ¿Qué hace aquí?, murmuró, mirando a Dolores, quien sonrió de una forma que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Hoy no vine solo a felicitar a los graduados de esta prestigiosa universidad, continuó Ethan, su voz resonando claramente en el auditorio, sino también a hablar sobre la transformación, sobre cómo una persona puede cambiar por completo el rumbo de nuestra vida de maneras que nunca imaginamos posibles. Lara sintió que se le iba el color del rostro. Cientos de personas en el auditorio la miraban, muchas reconociéndola por las notas que habían circulado en los medios meses atrás. Quería desaparecer, pero no podía apartar la vista de Ethan. Hace pocos meses yo era el tipo de persona que creía que el éxito solo se medía en números, ganancias y logros profesionales, dijo él, caminando lentamente por el escenario. Vivía en una burbuja de frialdad empresarial, convencido de que las emociones eran distracciones innecesarias para quien quería llegar a la cima. Se escucharon murmullos en la audiencia. Algunos padres se inclinaban para susurrar, intentando adivinar a dónde llevaba todo eso. Pero entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, una mujer extraordinaria resolvió en segundos un problema que había detenido a 20 de nuestros mejores especialistas durante semanas. Esa mujer no tenía título universitario en ese momento, no vestía ropa costosa ni hablaba con el lenguaje empresarial que yo consideraba indispensable. Ethan se detuvo en el centro del escenario y miró directamente hacia donde Lara estaba sentada. Ella limpiaba nuestras oficinas, pero lo que yo no sabía era que estaba a punto de limpiar algo mucho más importante. Iba a limpiar todas las barreras que yo había construido alrededor de mi corazón. Lara sintió los ojos llenarse de lágrimas. Dolores tomó su mano y la apretó con cariño. Lara Rodríguez, dijo Ethan, y su nombre resonó en el auditorio como un anuncio solemne. Me enseñó que la inteligencia no depende de títulos o diplomas. Me mostró que la valentía es enfrentar los prejuicios con dignidad. Me hizo descubrir que la risa puede resolver problemas que la lógica fría nunca podría. El auditorio estaba completamente en silencio ahora, cautivado por la franqueza de aquel hombre, que claramente estaba haciendo la declaración más importante de su vida. Durante 5 meses intenté convencerme de que estaba bien sin ella, que podía volver a ser quien era antes de conocerla. Pero la verdad es que ella no solo cambió mi empresa ni mi forma de trabajar. Cambió quién soy de manera fundamental. Ethan sacó algo del bolsillo interno de su saco. Lara vio que era una pequeña caja de terciopelo. «Lara», dijo él, su voz amplificada no solo por el micrófono, sino por una emoción auténtica. «Tú limpiabas pisos, y ahora limpiaste mi corazón». Todo el auditorio se giró para mirarla. Ella estaba visiblemente emocionada y completamente sorprendida. Algunas personas empezaron a sonreír, dándose cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. «Sé que esta no es la forma convencional de hacerlo», continuó Ethan, abriendo la cajita y mostrando un anillo sencillo pero elegante. «Sé que estoy interrumpiendo la ceremonia de graduación de tu hermana y exponiendo nuestros sentimientos ante cientos de desconocidos. Pero aprendí contigo que las mejores soluciones suelen ser las más directas y honestas». Hizo una pausa, respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Lara Rodríguez, ¿quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció eterno. Entonces, lentamente,
Lara se puso de pie. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero estaba sonriendo de una forma que iluminaba todo el auditorio. Todo el público se volvió hacia ella, esperando su respuesta. Camila, aún en el escenario con los otros graduados, tenía las manos sobre el corazón, visiblemente emocionada al presenciar ese momento. Lara se secó las lágrimas, respiró profundo y dijo con suficiente fuerza para que todos la escucharan: «Solo si hoy tú limpias la casa». El auditorio estalló en risas y aplausos. Su respuesta era tan suya, con humor, cariño y un toque de ironía que definía perfectamente la personalidad que había conquistado a Ethan desde el primer día. Ethan también rió, bajó del escenario y caminó rápido hacia ella. Cuando por fin se encontraron en el pasillo entre las filas de sillas, la abrazó y la besó mientras cientos de personas aplaudían de pie. «¿Eso es un sí?», le susurró al oído. «Significa que tienes mucho piso que limpiar», respondió ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Acepto el reto», dijo él, colocándole el anillo en el dedo. La ceremonia de graduación de Camila se había transformado inesperadamente en la ceremonia de compromiso de Lara. Y mientras el auditorio seguía aplaudiendo, las tres mujeres más importantes en la vida de Ethan, Lara, Dolores y Camila, sonreían con una felicidad que hacía de ese momento algo absolutamente perfecto. 3 meses después de la propuesta de matrimonio más inesperada en la historia del Centro de Convenciones de la Ciudad de México, Lara y Ethan estaban a punto de formalizar su unión en una ceremonia que prometía ser tan única como la historia de amor que los llevó hasta ese momento. El lugar elegido fue el jardín del Hotel Casa de las Flores, un espacio encantador en el corazón de Coyoacán, decorado con flores tradicionales mexicanas en tonos vivos de naranja, rosa y amarillo. Papel picado de colores colgaba entre los árboles, creando un techo festivo que se movía suavemente con la brisa de la tarde. Era exactamente el tipo de celebración que combinaba con la personalidad auténtica de Lara, elegante pero relajada, sofisticada pero accesible. La mañana de la boda encontró a Ethan en un estado de nervios que sorprendió incluso a Richard, su padrino y mejor amigo. En la habitación del hotel, Ethan se ajustaba la corbata por 10ª vez en 5 minutos, mientras Richard lo observaba divertido. «Estás más nervioso que antes de la presentación con los inversionistas japoneses», comentó Richard, arreglándose su propio traje. «Aquello era solo dinero», respondió Ethan, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «Esto es toda mi vida. Ella ya dijo que sí, ¿recuerdas? Frente a 500 personas. Es difícil que cambie de opinión ahora». Ethan sonrió con nerviosismo, mirando el reloj por 20ª vez. Faltaban 2 horas para la ceremonia, pero sentía que los minutos pasaban el doble de rápido. Al otro lado del hotel, en el salón de preparación de las novias, la atmósfera era completamente distinta. Lara estaba rodeada por Camila, Dolores y sus 2 primas más cercanas, todas riendo mientras la ayudaban con los últimos detalles del vestido. «Deja de hacer chistes por 5 minutos para que pueda poner bien este velo», dijo Camila, tratando de no reírse. «No puedo», respondió Lara, mirando su reflejo en el espejo. «Si dejo de hacer chistes, voy a empezar a llorar, y se me va a correr todo el maquillaje». El vestido de Lara era la elección perfecta, elegante sin ser llamativo, con un corte que realzaba su figura de forma natural. La tela caía suavemente, creando una imagen sofisticada que seguía fiel a su estilo. Llevaba el cabello recogido en un peinado romántico, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro radiante. «Estás preciosa, mija», dijo Dolores, acomodando una pequeña arruga en el vestido. «Tu papá estaría muy orgulloso». Lara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero logró contenerlas rápidamente. «Él está orgulloso», dijo, tocando el pequeño broche que había sido de su padre y que llevaba en el ramo. «Estoy segura de eso». A las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar al jardín. Era una mezcla interesante. Ejecutivos de Smith Tech, vestidos impecablemente, profesores universitarios, vecinos del barrio donde creció Lara, compañeros de Guadalajara y una cantidad sorprendente de personas que habían conocido la historia de la pareja a través de los medios. El Dr. Howard Lang, siempre formal, conversaba animadamente con la tía Rosa sobre sistemas de inteligencia artificial, mientras ella le explicaba cómo usaba una aplicación para controlar su presupuesto familiar. Richard circulaba entre los grupos, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos,
mientras una banda de mariachis se preparaba discretamente en una esquina del jardín. Cuando llegó el momento de la ceremonia, Ethan se colocó en el altar improvisado bajo un arco de flores naturales. Sus manos temblaban ligeramente, pero su sonrisa era genuina y llena de confianza. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie. Camila fue la primera en caminar por el pasillo, radiante como madrina, seguida por las otras damas de honor. Entonces, en el momento más esperado, Lara apareció al final del corredor, caminando al lado de Dolores, quien la acompañaría hasta el altar. El jardín quedó en completo silencio cuando ella comenzó a avanzar. Ethan la miraba con una expresión de pura admiración, como si estuviera presenciando un milagro. Lara, por su parte, no podía dejar de sonreír, especialmente al ver a Ethan secarse discretamente una lágrima. «No empieces a llorar ahora», susurró ella cuando llegó al altar, «porque si tú lo haces, yo también». «Ya es tarde», murmuró él en respuesta, haciéndola reír en voz baja. La ceremonia fue dirigida por un juez amigo de la familia, que conocía bien la historia de la pareja. Habló sobre cómo el amor verdadero muchas veces aparece en los lugares más inesperados, entre personas que parecen venir de mundos distintos, pero que descubren conexiones profundas entre sí. Durante el intercambio de votos, Ethan habló sobre cómo Lara no solo había transformado su vida personal, sino también su manera de entender lo que realmente importa en el mundo. Lara, fiel a su estilo, dijo unos votos que provocaron risas y lágrimas al mismo tiempo, prometiendo limpiar sus tristezas, organizar los líos de la vida y mantener el buen humor, incluso cuando él se le olvide lavar los trastes. «¿Aceptas a Ethan Smith como tu esposo?», preguntó el juez. «Lo acepto, siempre y cuando él acepte repartir las tareas de la casa por igual», respondió ella, causando carcajadas entre los invitados. «¿Y tú, Ethan, aceptas a Lara Rodríguez como tu esposa?». «Lo acepto y prometo aprender a usar correctamente todos los productos de limpieza», dijo él, mirándola directo a los ojos. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, el beso fue acompañado por una explosión de aplausos, gritos de alegría y el sonido festivo de los mariachis, que empezaron a tocar una versión romántica de Bésame mucho. La fiesta que siguió fue exactamente como Lara lo había soñado, vibrante, abierta y llena de vida. El buffet ofrecía una mezcla deliciosa de comida mexicana tradicional con algunos platillos internacionales para que todos los invitados se sintieran incluidos. Había tacos, enchiladas, mole poblano y agua fresca de horchata, junto con opciones más formales. La pista de baile se volvió el centro de la celebración cuando la banda empezó a tocar salsa. Lara y Ethan abrieron el baile con una coreografía sencilla que ella le había enseñado durante los ensayos para la boda. Al principio él se movía un poco tieso, pero pronto se dejó llevar por el ritmo y la alegría contagiosa de la música. «No lo haces nada mal para ser un CEO de empresa de tecnología», gritó ella sobre la música. «Tú tampoco lo haces mal para una mujer que empezó limpiando oficinas y terminó como ingeniera», respondió él, girándola con más seguridad. «Ex limpiadora», corrigió ella. «Ahora soy empresaria». Durante los últimos meses, Lara y Ethan habían desarrollado un proyecto en conjunto que se haría realidad después de la luna de miel. Una empresa social dedicada a formar jóvenes de comunidades periféricas en programación y tecnología. La idea surgió de forma natural, de las experiencias de vida de Lara y de la nueva conciencia social que Ethan había desarrollado. La empresa, que se llamaría Código Libre, ofrecería cursos gratuitos de programación, desarrollo de aplicaciones e inteligencia artificial para jóvenes de bajos recursos, creando oportunidades reales de superación a través de la tecnología. Era la combinación perfecta de los sueños de ambos, usar el conocimiento técnico para generar un impacto social positivo. «Van a cambiar muchas vidas», dijo Camila durante su discurso como madrina, «así como cambiaron la vida el uno del otro». Cuando la fiesta empezó a llegar a su fin, ya era pasada la medianoche. Los invitados se despedían con abrazos calurosos y promesas de volverse a ver pronto. Lara y Ethan se quedaron en el jardín, viendo a los últimos grupos platicar bajo las luces suaves que decoraban los árboles. «Entonces, señor Smith», dijo ella, jugando con el anillo nuevo en su dedo, «¿listo para la vida real?». «¿Contigo?», respondió él, pasando su brazo por su cintura. «Estoy listo para todo». Caminaron despacio de regreso al hotel, aún vestidos con sus trajes de boda,
hablando de los planes para la luna de miel, de la empresa que crearían juntos y de todas las aventuras que los esperaban. A la mañana siguiente, mientras hacían las maletas para el viaje, Ethan observó a Lara guardar con cuidado el pequeño cactus que él le había regalado años atrás. La planta había crecido y se había vuelto más fuerte, igual que el amor entre ellos. ¿Sabes que esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida?, dijo él cerrando la maleta. ¿Cuál? ¿Pedirme que me case contigo o aprender a limpiar la casa?, preguntó ella riendo. Las dos. Pero sobre todo, enamorarme de ti. Lara dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con esa sonrisa que le había cambiado la vida desde el primer día. ¿Y tú sabes cuál fue la mejor decisión de mi vida?, preguntó ella. ¿Cuál? Tener el valor de resolver aquella ecuación esa noche. Aunque no tenía idea de a dónde me llevaría, se besaron una vez más, listos para comenzar oficialmente su vida juntos. No solo como marido y mujer, sino como compañeros en todos los sentidos. En la vida, en el amor y en la misión de usar sus experiencias para abrir camino a otros. ¿Te gustó la historia de Lara y Ethan? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.